Y en principio vamos a hablar del patrimonio alimentario, pero pensando sobre todo en alimentos andaluces. Eh, Muchas veces cuando nosotros hablamos de patrimonio alimentario, la gente se imagina cosas como lo que estáis viendo, que voy a construir el Pantenón con barras de pan o que voy a hacer la mezquita de Córdoba con pepinos y tomates. El patrimonio alimentario, como muy bien ha descrito Javiera, estamos hablando de elementos mucho más simples, elementos de nuestra forma de alimentarnos de forma cotidiana, que al final se convierten en un elemento y rasgo definitorio de un grupo poblacional. Por tanto, estaríamos hablando, en principio, de un legado de nuestros padres, de algo que nosotros pues, hemos vivido en nuestra casa y lo hemos disfrutado gastronómicamente. Es parte de nuestra cultura bien de ámbito familiar, como también ha comentado Javiera, podemos tener diferentes escalas de patrimonio y desde el más familiar, el más particular, hasta el más general, que podamos tener identidad, como luego veremos que se ha definido la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad, donde ya incluso superamos el concepto nacional y nos vamos a un ámbito supranacional. Por tanto, es un elemento definitorio de nuestra cultura. Una cosa que sí está claro es que el patrimonio nosotros lo seleccionamos como elementos diferenciadores, es decir, puede haber muchas cosas que tenemos en común y eso formará parte de un patrimonio a una escala superior, pero normalmente nosotros vamos buscando el patrimonio que me diferencia del grupo humano que tengamos más cerca. En este caso, pues nosotros haciendo nuestros estudios, pues nos hemos encontrado con peculiaridades de que nos dicen, bueno, ¿y qué platos tenéis típicos aquí en la zona? Y te dan un plato que tú interpretas que es de un pueblo relativamente cercano y le dices, ah, pero esto no es de tal sitio. Y rápidamente empiezan a ofenderse y a decir, no, 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 es que el nuestro es mucho mejor. Hoy en clase le decía yo a un alumno que era de Antequera, le decía, ¿tú qué prefieres? ¿Porra o salmorejo? Porra y salmorejo son prácticamente idénticos, pero a un antequerano no le digas que la porra y el salmorejo son iguales o a un cordobés que son iguales. Cada uno defiende, lógicamente, su elemento diferenciador. Y una cuestión muy importante es la unión al territorio, es decir, es algo que está imbricado con nuestras materias primas, con nuestras formas de elaboración, etcétera. Para nosotros, un elemento patrimonial necesita también que tenga un rastreo histórico, es decir, nosotros poderle seguir la pista a ese plato y que no sea, como decía Javiera, pues oye, mi familia viene de dónde y ha traído este plato, la ha inculcado, ha gustado y está triunfando. Eso siempre tiene que tener pues al menos un refrendo de unos cuantos años de distancia. ¿Cuántos? Imposible de determinar. Nosotros normalmente empezamos ya a considerar algo patrimonial a partir de los 50 años y sin poner un límite diferenciador porque al final llegaríamos a un momento en que difícilmente podríamos tener ninguno de los platos actuales como patrimonial porque se han ido incorporando a lo largo de la historia ingredientes que se han ido utilizando. El máximo de reconocimiento patrimonial pues lo tenemos con lo que hace la UNESCO en forma de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2009, en el cual ya se han incluido pues, hábitos, sobre todo alimentarios, muy, muy característicos. Lo de rastreable históricamente, os pongo ahí un pequeño ejemplo con lo que sería la empanada gallega, que en el Pórtico de la Gloria ya se refleja que están comiendo una empanada gallega, por lo menos desde esa época histórica sabemos que existe este rasgo. Y nos vamos a centrar en la charla principalmente en los platos populares. Los platos populares por una miriada de características que los hacen singulares y que hacen que puedan ser muy interesantes. Bueno, por supuesto, están ligados a tradiciones, destacan ese carácter rural muchas veces, aunque también podemos tener platos populares en ciudades. Tienen también esa característica de que pueden ser para determinadas fechas, con lo cual pueden ser agendables. Y además cada vez que lo vamos estudiando vamos encontrando que muchos de estos platos pues tienen unas connotaciones de interés nutricional. Son platos, en algunos casos muy energéticos porque estaban diseñados para épocas en las que hacía falta un consumo energético realmente elevado, aquí para que veáis bien, es un consumo energético realmente elevado porque el gasto calórico así lo era, pero hay también otros muchos que están basados en economía de subsistencia, donde por ejemplo la cantidad de proteína animal que se incluye es pequeña y desde el punto de vista de darle una utilidad actual, pues pueden ser muy interesantes. Y eso también nos lleva a que puedan ser más sostenibles porque son de producto local, de temporada, un predominio de alimentos de origen vegetal, todo eso lo puede hacer también bastante sostenible.
Pero ya os decía, estos serían pinceladas genéricas para ir aterrizando. Nosotros vamos a ir viendo cómo estudiamos el patrimonio gastronómico andaluz. Y en este caso tendremos que buscar una identidad alimentaria. Cuando acudimos a fuentes documentales para ver cómo es la alimentación de Andalucía, nos encontramos que hay muchas referencias de viajeros que han venido por Andalucía y que referían que en Andalucía se comía mal. Se hablaba pues de una comida en cantidades pequeñas, de pequeñas porciones de alimento, un gran abuso del frito. Lógicamente era porque esas personas, esos viajeros, pues veían la comida extramuros, la comida que se realiza en la calle, y sobre todo la comida de verano, que es una comida más frugal, aquí hace muchísima calor en verano y vamos buscando siempre alimentos más ligeros. Y luego también nos vamos centrando en crear lo que se llaman estereotipos, unos platos típicos que parece que son la seña de identidad inequívoca de cada región. Aquí en España tenemos la fabada asturiana, la paella valenciana, el cocido madrileño, pero pulpo a la gallega. Pero cuando llegamos a Andalucía, definir un plato típico empieza a ser complicado. Hay quien ha dicho que es el gazpacho andaluz, pero pues si atendemos a los estudios de Fernando Rueda nos podemos encontrar con más de 300 variedades de gazpacho. Por tanto, ¿a qué gazpacho nos estamos refiriendo? Es relativamente complejo definir cuál es ese elemento diferenciador y ese plato característico cuando hablamos de Andalucía. Aquí tenéis algunos ejemplos de fotos de esos posibles gazpachos que nos podemos encontrar. Si empezamos a buscar entonces, visto que no hay algo común para toda Andalucía que lo pueda definir, empezamos a buscar una identidad un poquito más concreta, podemos ir a las provincias. Tenemos 8 provincias en Andalucía y nos encontramos que hay una identidad alimentaria muy marcada por provincias, por su carácter geográfico, por su nivel de comunicación, y esas señas alimentarias al final van configurando esos platos típicos que nos podemos ir encontrando. Pero es que además esas señas de identidad podemos ir viéndolas incluso a nivel local, a nivel de pueblecito, a nivel de ciudad, y esas rivalidades de las que os he hablado antes, en que tratan de diferenciar su plato, su forma de alimentarse, de las más cercanas, que es con las que siempre los pueblos siempre tienen problemas con los más cercanos. Y esas rivalidades pues se denotan en cualquier ámbito de la vida, y en el ámbito alimentario, por supuesto. Es curioso que cuando hoy hacía yo una pregunta a mis alumnos, 17, 18 años, y les decía, ¿cuál es el plato, de dónde eres? ¿Cuál es el plato típico de tu zona? Y algunos ni lo sabían y otros han empezado a dar palos de ciego diciendo platos que a ellos les sonaban como típicos. Sin embargo, preguntas cuáles son los platos típicos de Italia y seguro que todos lo acertamos. Hablamos de platos de la cocina japonesa y también los vamos a enumerar. Es decir, estamos teniendo un efecto bastante negativo en que las nuevas generaciones están perdiendo esa identidad alimentaria y no están reconociendo el patrimonio alimentario que tiene. Y yo le decía, no, la culpa no es vuestra, la culpa es nuestra, de que no estamos sabiendo transmitir esa información alimentaria, ese patrimonio a estas nuevas generaciones. Y la verdad es que es muy difícil mantener la identidad alimentaria en los tiempos que corren porque tenemos una tentación muy fuerte por parte de medios de comunicación e industria alimentaria de crear una forma globalizada de alimentación. Y esa forma globalizada es muy cómoda y además muy apetecible. Normalmente estamos trabajando con potenciadores de sabor, con aromas, colores, texturas que no son francamente agradables y luego además con unas maneras de elaborar estos alimentos que no tienen dificultad culinaria y eso pues puede hacerlo muy atractivo, sobre todo a las nuevas generaciones que puedan tener una formación culinaria más baja. Esta frase me daría para seguir la charla entera. La incorporación de la mujer al mundo laboral. La mujer siempre ha estado en el mundo laboral, siempre ha trabajado. Lo que ocurre es que recientemente la mujer quiere desapegarse de una serie de tradiciones que la han marcado y la han estigmatizado como una persona poco productiva que estaba en casa y que lo único que hacía era fregar, barrer y hacer la comida. Entonces ese estigma pues se está tratando de borrar pues trabajando principalmente fuera de casa y sobre todo con un sueldo digno, con un trabajo remunerado. Pero que, repito, la mujer siempre ha trabajado. Lo que ocurre es que, además de trabajar en casa, pues cuando llegaba la vendimia, ayudaba en la vendimia, si era un pueblo de pescadores, remendaba redes, colaboraba en ese mercado laboral, pero siempre con unos sueldos pues, que no eran suficientes como para desapegarse del arraigo culinario.
Y por supuesto lo que hemos dicho de esas comidas rápidas y fáciles que nos hacen mucho más complicado el que nosotros, pues por ejemplo, aquí en Córdoba hay un plato típico, es el rabo de toro, requiere al menos 3 horas de cocción. ¿Quién dedica hoy de su vida 3 horas para estar haciendo un plato? Además de otros preparativos que se tienen que hacer antes y que normalmente es un plato de víspera que se va a comer al día siguiente. Por tanto, ese es un hándicap que tenemos en la comida actual. Antes os decía que pues, la idea de que en Andalucía se comía mal estaba sobre todo presente por los viajeros, por esos viajeros que veían las comidas fuera de casa. Pero es que en Andalucía normalmente no se come lo mismo en casa que fuera de casa, no se come lo mismo en un momento festivo que en un momento, digamos, de vida cotidiana. Yo creo que esto pasa en cualquier parte del mundo, pero aquí realmente está muy dicotomizado. Entonces las comidas de fuera pues son más de lo que estáis viendo ahí en la diapositiva, pinchos, tapas, nos gusta mucho cuando salimos a la calle y vamos a bares, a tabernas y demás, comer este tipo de comida y sin embargo en casa son más los guisos, las elaboraciones más sofisticadas. Esto lógicamente pues también tiene sus matices de clase, de zonas y demás y lo podríamos decir así. De cara al turista, el turista solamente ve eso, ve en los bares la tapa, el elemento más folclórico, el elemento más divertido y por tanto piensa en muchas ocasiones que los andaluces solamente comemos ese tipo de comida. Bueno, en este sentido vamos a ver que hay ya un trabajo de sistematización en cuanto a los platos que nos podemos encontrar en cada provincia. En este sentido, la Biblioteca Gastronómica de Andalucía, que está recopilada por el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea, pues alberga 800 platos, 100 de cada una de las provincias andaluzas, que van a estar desde los más populares hasta algunos que están en peligro de extinción. Entonces, es una fuente de referencia bastante interesante que nosotros consultamos e intentamos llevar como elemento de trabajo, o por lo menos de guía, para hacer nuestra investigación. Repito, están bien documentados, las personas que hicieron esta recopilación fueron gastrónomos, historiadores bastante reputados en cada una de las provincias y hay una recopilación por parte de Fernando Rueda, que he mencionado antes, muy sistemática y muy rigurosa, donde no solamente se recogen ingredientes y preparaciones, sino que también se recoge un poquito del contexto de ese plato, que para nosotros es muy importante. A partir de esa base, a partir de un censo de platos, que no quiere decir que sea exclusivo y que sean todos los que vamos a trabajar, nosotros empezamos a desarrollar nuestra estrategia de trabajo. Lo primero es ver qué información había disponible en la base de datos, que estaba, como hemos dicho, aportada por expertos, y tratar de sistematizar la información, tratar de buscar una coherencia, un hilo conductor a la hora de ver cómo vamos a trabajar con esos platos. Y en este sentido os decía que es muy importante ya no solamente la receta como ingrediente y forma de elaboración, sino en qué contexto se hace. Para una festividad es muy característico de un momento determinado, una época del año, una forma de trabajo. Por ejemplo, hay muchos eventos gastronómicos, muchos platos que están relacionados con una cosa que está produciéndose ahora, que es la vendimia. Bueno, pues todo eso lo vamos recopilando. Y vamos a intentar crear una estructura de trabajo basada en unas bases científicas. En este caso están principalmente establecidas por dos tipos de protocolos, por una parte de la Autoridad Sanitaria Europea, la EFSA, y por otra parte un proyecto que derivó en la recopilación de la base de datos de composición de alimentos europeas de cada país, que es Eurofir, que empezó a trabajar en la recopilación de la información nutricional, que es un aspecto que nos interesa bastante, de esos platos tradicionales. Pero en ese protocolo detalla también cómo seleccionar esos platos y cuáles son los más característicos. A partir de ahí nosotros vamos ya trabajando desde la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, que os decía al principio la presentadora, que me honra dirigir, y desde la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, en la que también pertenezco, soy comentador de la misma, pues empezamos a trabajar, a seleccionar esos platos y a diferenciarlos por provincia en función de las personas que eran expertas en cada provincia en la alimentación y en la gastronomía de la zona. En este sentido, bueno, pues teníamos que diferenciar dos tipos de platos. Por una parte, lo que serían los platos más
en más peligro de extinción, los menos consumidos, los que casi nadie conoce, los que se consumen en pueblecitos y que los consumen y los hacían ya algunas abuelas y ya se está perdiendo, y eso tenemos un interés muy marcado por ello. Estamos trabajando en un proyecto a nivel nacional recuperando parte de estos platos en peligro de extinción, y ahí pues lógicamente vamos a buscar lo que hay pocas recetas y hay que fiarse de las recetas que encontramos. Pero por otra parte nos vamos a encontrar con platos que son muy populares, que están son muy conocidos en la población, y en este sentido nos vamos a encontrar que cada familia va a interpretar el plato de una manera y tenemos diferentes formas de elaborarlo. Es el mismo plato, pero con ciertos miles de formas de preparación. Por tanto, cuando nos encontramos con esos platos más populares, tenemos que llevar una sistemática diferente. Cuando son pocas las recetas que tenemos, nos tenemos que fiar de la receta o las pocas recetas que tenemos, pero cuando tenemos una gran variedad de recetas, lo que hacemos es recopilar todas esas recetas y estandarizarlas. Es decir, buscar cuáles son los elementos comunes que definen el plato, y esos serían los elementos que debemos de reproducir con un rastreo histórico y con una comprobación de que realmente los datos que estamos obteniendo son fiables. Lógicamente la biblioteca solamente recoge una de esas formas, y nosotros lo que hacemos es una encuesta a nivel popular y vamos buscando en restaurantes, recetarios y demás para recopilar información de esos platos más populares. Luego hay un interés muy marcado por ingredientes que pueden ser muy peculiares, que son ingredientes que se han utilizado, sobre todo silvestres, y que hoy en día ya no se utilizan. Entonces, estamos intentando identificarlos botánicamente, ver dónde se pueden localizar, porque esos ingredientes son fundamentales si queremos recrear correctamente el plato. Muchos de ellos ya se han sustituido por especies cultivables que son más o menos parecidas, pero si vamos a la tradición, al autóctono, a lo patrimonial, deberíamos de respetar estas especies, con lo cual estamos también contribuyendo a la sostenibilidad y a la biodiversidad, porque estamos trabajando con mantenimiento de algunas plantas comestibles que de otra manera posiblemente se pierdan en breve. Bueno, aquí algunas, collejas, vinagreras, bulagas, ahora tenemos muchas, incluso algunas que tienen sus limitaciones, que hay que conocerlas bien, porque en exceso pueden tener efectos negativos y hay que consumirlas en su justa medida. Algunas de estas plantas no están ni documentadas en Infood para poder saber cuál es su composición, y tendríamos que hacer su análisis para saber cuál es su aporte nutricional. Una vez que lo tengamos, lógicamente la idea es pasárselo a FAO, pasárselo a Infood para que estén bien documentadas y se nos quede esa información nutricional de futuro. El problema de muchas veces de la receta es cómo nos la transmiten, y la forma de transmisión habitual es que no se dé en gramos, en mililitros, sino que se da en cantidades aproximadas, cantidades caseras, una taza, una cucharada, un pellizco, un poquito, lo que admita, y lógicamente convertir eso en una receta cuantificada y estandarizada es complejo. En este caso lo que nosotros hacemos es recurrir a expertos, en este caso ya ves que son expertos muy particulares, que son a la hora de elaborar platos, y que ellos son los que van a interpretar esas recetas y me van a convertir esas cantidades aproximadas o de tipo doméstico en cantidades ya mensurables en gramos, en mililitros, etcétera. Ese sería un poco ese elemento. En principio pensamos, como todos, en los grandes cocineros con reconocimiento, estrella Michelin, Soles Repsol, pero finalmente decidimos que no, que nuestras personas que iban a identificar y van a interpretar estos platos tendrían que ser personas que tengan un calado más allá de esas estrellas Michelin, porque un cocinero de estrella Michelin nunca te va a hacer un salmorejo, no te va a hacer un rabo de toro, o por lo menos no de la manera tradicional. Sin embargo, pensamos en las escuelas de hostelería, es donde nosotros hemos fijado nuestro interés para que los alumnos recopilen esas recetas, las interpreten, lleguemos al final a algo palatable, algo que realmente sea identificable con el plato que estamos buscando, y esos cocineros en ciernes, esos cocineros en formación, pues luego puedan utilizar esas recetas en sus propias cocinas y sean un poco garantes de que esos platos son parte de su patrimonio gastronómico. Bueno, ahí tenéis a los alumnos intentando interpretar esas cocinas, y por supuesto todo el proceso tiene que estar muy bien documentado. Hoy en día no me sirve que haga una receta y yo la dé con los ingredientes escritos. Nosotros tenemos que ir documentándolo para que luego el consumidor la pueda reproducir, y en este caso pues lo haremos en forma de vídeo y lo haremos en forma de fotografía, que va a traducir todos los pasos del proceso de elaboración del plato, para que además veamos las consistencias, las texturas que se tienen que conseguir cuando
estamos elaborándolo. Hoy en día es fundamental esa imagen gráfica para poder transmitirlo. Vamos a trabajar también en raciones habituales y para esto vamos a utilizar los protocolos Pancake que existen en la Unión Europea, que nos define pues cómo tenemos que hacer esa fotografía, qué cantidades y una valoración nutricional que de nuevo pues podríamos hacerla directamente nosotros, pero hemos pensado que el Colegio de Dietistas de Andalucía serían los mejores receptores para que luego esos profesionales puedan utilizar estas recetas en sus prescripciones facultativas, es decir, cuando yo voy a poner un régimen alimentario, pues que no piense siempre en la ensalada César o en otro tipo de ensalada, sino que yo pueda estar pensando en una pipirrana o pueda estar pensando en un salmorejo que hasta ahora están mal documentados. Os decía, las fotografías estas, hace poco estábamos elaborando una guía fotográfica para algunos platos de por aquí cerca y siempre lo hacemos con un protocolo estandarizado y consensuado a nivel, en este caso europeo, que es el Pancake. Y la valoración nutricional, pues con un software que está basado en BESCA, la base de datos de composición de alimentos española, que está avalado por Eurofir, por ese estándar del que hablábamos antes, y que lógicamente vamos a utilizar protocolos que sean respetuosos con las pérdidas nutricionales por el efecto térmico y también con los cambios de volumen que se produce por la deshidratación de los productos, sobre todo cuando se le da un tratamiento térmico. Eso es lo que vamos a hacer y se recopilan 35 datos composicionales para poderlos trabajar. Luego esto tenemos que plasmarlo en una base de datos que sea accesible, va a estar tanto en la cátedra de gastronomía, en la academia, va a estar en el propio Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y lo que se pretende también de futuro es que sea completamente accesible en plataformas responsives, es decir, que podamos trabajarlo en móviles, en tablet, en cualquier cosa o incluso con los nuevos dispositivos de reconocimiento de voz como pueden ser Siri o Alexa. Ese es un poco el objetivo de nuestro proyecto, que estamos trabajando en ello, y eso nos ha dado una serie de resultados y muy brevemente, os voy a dar, muy brevemente no, porque ya 48 me he pasado muchísimo, pues simplemente decir que ya estamos seleccionando algunos de los platos, aquí tenéis un poco la encuesta, más de 1.500 encuestas que hemos realizado y hemos ido consiguiendo ver cuáles son los platos más populares de Almería, de Cádiz, por supuesto de Córdoba, Granada, Huelva, etcétera, es decir, incluso una vez que identificamos los platos, ya tenemos un plato típico, como el caso de la pipirrana, pues hemos trabajado en rescatar recetas y de la pipirrana, por ejemplo, tenemos más de 130 recetas que son con las que estamos trabajando para estandarizarlas. Málaga, Granada, y como veis a la derecha, no solamente es cuáles son los platos más típicos y en qué proporción lo han votado las poblaciones de la zona, sino si se consume mucho o poco dentro de casa, afuera, por franjas de edad. Toda esa información es relevante para nosotros. También deciros que estamos trabajando en este protocolo, lo presenté hace muy poquito, en marzo de este año lo presentamos en Bilbao, dentro del marco de Gustoco al grupo de gastronomía científica y pues se ha cogido como protocolo de trabajo para realizarlo no solamente en Andalucía, sino en el resto de España. Con esto, y pidiendo disculpas por haberme extendido un poco más de lo que sería deseable, pues les doy gracias por su atención y pues creo que nos quedamos todos disponibles para las preguntas que nos quieran hacer o hayan ido formulando a través de las redes sociales.